En febrero de 2026, el gobierno americano liberó millones de páginas de documentos judiciales secretos. Periodistas de todo el mundo comenzaron a revisar ese archivo enorme, buscando nombres, conexiones y verdades que habían estado escondidas por años. Y un domingo por la noche, alguien encontró el documento FTA-02-496-8. Dentro de él, un único nombre que nadie esperaba ver ahí. El nombre de una niña que desapareció en 2007 y nunca más fue encontrada. El nombre era Madeleine McCann. Esto no es una teoría de la conspiración, no es clickbait, es un documento real con número de identificación real, liberado oficialmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y lo que está escrito dentro de él es lo suficientemente perturbador como para que, en cuestión de horas, el tema llegara a lo más alto de las tendencias en decenas de países al mismo tiempo. Hoy te voy a contar exactamente lo que dice ese documento, palabra por palabra, detalle por detalle, sin exageración, sin invención. Y al final vas a entender por qué esta historia no tiene una respuesta fácil, pero sí tiene una pregunta que no va a salir de tu cabeza. Para entender el documento, necesitas entender quién es Madeleine McCann. Era el 3 de mayo de 2007. Una familia británica estaba de vacaciones en un resort en Praia da Luz, en el sur de Portugal. El padre era médico, la madre también. Personas comunes, en un viaje común, en un lugar tranquilo de verano. Cenaban en un restaurante a menos de 100 metros del apartamento donde dormían sus hijos. Lo hacían en turnos con otras parejas amigas, yendo a verificar a los niños de vez en cuando. A las 10 de la noche, la madre, Kate McCann, fue a hacer la verificación de rutina. La puerta del cuarto estaba más abierta de lo que ella había dejado. Entró. La cama estaba vacía. La ventana del cuarto estaba abierta. Madeleine tenía 3 años de edad y había desaparecido. Lo que vino después fue una de las mayores búsquedas de un niño desaparecido de la historia moderna. Carteles con su cara circularon por más de 100 países. Campañas internacionales, llamados en televisión, en periódicos, en las calles. Jefes de Estado se pronunciaron. El Papa recibió a la familia. El rostro de Madeleine quedó grabado en la memoria colectiva del mundo. Pero ella nunca fue encontrada. La investigación portuguesa osciló en varias direcciones a lo largo de los años. Los propios padres llegaron a ser señalados como sospechosos. Una acusación que destruyó aún más a una familia ya devastada y que más tarde fue descartada por completa falta de evidencias. En 2022, las autoridades alemanas anunciaron un sospechoso principal, Christian Bruckner, un hombre con un extenso historial de delitos sexuales contra niños que estaba en la región de Praia da Luz aquella noche de 2007. La investigación alemana sigue abierta. Bruckner nunca fue formalmente acusado por la desaparición de Madeleine y ella nunca fue encontrada. Hay un detalle físico sobre Madeleine que es importante para lo que viene a continuación. Ella tiene una condición rara en el ojo derecho llamada coloboma. Es una marca en el iris, un tipo de falla en formato de ojo de cerradura en la parte inferior del ojo que le da una apariencia completamente única e inconfundible. Esa marca estaba en todos los carteles de búsqueda. En toda campaña, en todo reportaje, en todo llamado de información. Era el detalle más difundido de la descripción física de Madeleine en todo el mundo. Guarda ese detalle. Lo vas a necesitar. En 2019, Jeffrey Epstein, un millonario americano con conexiones en todos los círculos de poder del mundo, fue arrestado en los Estados Unidos acusado de tráfico sexual de menores. Antes de ser juzgado, fue encontrado muerto en su celda. Caso cerrado para él, pero no para la investigación. Ghislaine Maxwell, su socia y operadora de la red, fue juzgada por separado. En 2021 fue condenada.
En 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión, donde está hasta hoy. En los años siguientes, los tribunales americanos fueron liberando progresivamente los archivos del caso. Documentos judiciales, declaraciones, registros, correos electrónicos. Un archivo masivo que se conoció simplemente como los archivos Epstein. Millones de páginas en total. En febrero de 2026, una nueva tanda fue liberada por el Departamento de Justicia. Y fue ahí donde el documento EFTA Sódodo 49618 salió a la luz. El documento es una declaración de testigo. El nombre de quien lo escribió está completamente redactado, borrado por los revisores judiciales, como es estándar en estos archivos. Pero el contenido está disponible para que cualquier persona lo lea. La fecha de la declaración es el 7 de julio de 2020, 13 años después de la desaparición de Madeleine, 11 años después del evento que el testigo describe. El testigo comienza diciendo que en septiembre de 2009 vivía en una calle cuyo nombre está redactado en el documento. Era un domingo. La calle estaba tranquila. La persona salió de casa, dobló la esquina en la calle principal y se encontró caminando detrás de una mujer y una niña pequeña. Un poco más adelante, a algunos metros de distancia, caminaba un hombre de mediana edad. Los tres parecían estar juntos, pero sin caminar uno al lado del otro. El testigo describe a la mujer como alta, bien vestida, con cabello oscuro corto, y luego describe el momento en que se acercó más a la niña. La niña estaba cubriendo el ojo derecho con la mano, todo el tiempo. El testigo escribió en la declaración: cuando me acerqué a la niña, noté que se parecía a Madeleine McCann. Cubría el ojo derecho con la mano durante todo el tiempo que la observé. Y la mujer que la acompañaba se parecía exactamente a Ghislaine Maxwell. El testigo admite en el propio documento que, en ese momento, en 2009, no conectó lo que estaba viendo con el caso Madeleine. No reportó a las autoridades. Siguió caminando. Fue solo años después, al ver discusiones en redes sociales sobre teorías que conectaban a Maxwell con desapariciones de niños, que ese recuerdo volvió. Y entonces la persona decidió formalizar el relato, enviando la declaración al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI, donde quedó archivada hasta 2026. Ese es el documento. Nada más, nada menos. Un testigo, un relato, un recuerdo que volvió 11 años después. Ahora te voy a explicar por qué esta declaración específica generó tanto impacto y por qué es diferente de los cientos de otros relatos que llegan a las investigaciones sobre casos de niños desaparecidos. El primer detalle es el ojo. El testigo no dice que la niña tenía una marca en el ojo o que el ojo parecía diferente. El testigo dice que la niña cubría el ojo todo el tiempo. Eso es mucho más específico. Una niña que cubre consistentemente el mismo ojo durante una caminata en la calle no es un comportamiento común, y el ojo que estaba siendo cubierto era el derecho. El mismo ojo donde Madeleine tiene el coloboma, el mismo ojo que aparecía destacado en todos los carteles de búsqueda. El segundo detalle es la fecha, septiembre de 2009, 2 años después de la desaparición de Madeleine. En el momento de la desaparición, Madeleine tenía 3 años. En septiembre de 2009, ella tendría 6 años, y el testigo describe a la niña como de aparentemente 6 años de edad. El tercer detalle es la conexión con una pista que ya existía antes de este documento. En 2009, los investigadores privados contratados por la familia McCann divulgaron un retrato hablado de una mujer vista en las cercanías de Barcelona poco después de la desaparición de Madeleine. En ese momento, la prensa británica describió a esa mujer como una doble de Victoria Beckham por su cabello negro corto,
y sus rasgos marcados. El retrato hablado fue divulgado, investigado y nunca llevó a ningún lado. Pero cuando los archivos Epstein salieron a la luz en 2026, personas que conocían el caso comenzaron a comparar la descripción original con la apariencia de Ghislaine Maxwell en ese mismo periodo. Maxwell también tenía cabello negro corto en 2009. También tenía rasgos marcados y europeos. Las similitudes en la descripción son lo suficientemente reales como para que la comparación tenga sentido visualmente. Ninguna autoridad confirmó que el retrato hablado de 2009 sea Maxwell, pero la coincidencia puso los dos elementos uno al lado del otro de una forma que no es fácil de ignorar. Cuando el documento EFTA Pseudodoge 496.8 se difundió por Internet, las autoridades respondieron rápido. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado explicando que los archivos Epstein contienen una enorme cantidad de material de distintos orígenes, declaraciones voluntarias, relatos espontáneos, sugerencias enviadas por miembros del público a lo largo de años. El hecho de que un nombre o un relato aparezca en esos archivos no significa que fue verificado, investigado en profundidad o considerado creíble por las autoridades. Scotland Yard, responsable de la Operación Grange, investigación oficial del caso McCann en el Reino Unido, confirmó que no hay conexión comprobada entre la desaparición de Madeleine y la red de Epstein o Maxwell. Ninguna nueva línea de investigación fue abierta a partir de este documento. Las autoridades alemanas, que continúan con Christian Brechner como sospechoso principal, tampoco alteraron su posición. Y hay una cuestión de línea de tiempo que complica aún más las cosas. Hay indicios de que Ghislaine Maxwell estaba en Nueva York durante el periodo de septiembre de 2009 descrito en la declaración. Si eso se confirma con precisión, crea un obstáculo serio para cualquier conexión directa. Pero aquí viene la parte que mucha gente no percibe cuando lee las declaraciones oficiales. Cuando las autoridades dicen que la declaración no constituye evidencia concreta, están haciendo una afirmación técnica y jurídica. Están diciendo que ese relato solo no es suficiente para abrir una nueva investigación formal, ni para fundamentar ninguna acusación criminal. Eso es verdad. Lo que no están diciendo es que el relato es mentira. No están diciendo que no ocurrió, están diciendo que no pueden verificarlo. Existe una diferencia enorme entre no tenemos prueba de que ocurrió y probamos que no ocurrió. Y en este caso, como en casi todo lo relacionado con la desaparición de Madeleine McCann, estamos en el primer campo. Existe un concepto en psicología forense que es fundamental para entender este caso y que muy pocos reportajes mencionaron. Se llama contaminación de la memoria. El testigo del documento EFTA 0224968 admite explícitamente que no reportó lo que vio en 2009. Solo volvió a pensar en el episodio años después, al consumir contenido en redes sociales sobre teorías que conectaban a Maxwell con el caso McCann. Y solo entonces formalizó la declaración en 2020. Eso significa que entre el evento original en 2009 y el momento en que el recuerdo fue registrado formalmente en 2020, pasaron 11 años. 11 años durante los cuales esa persona consumió imágenes de Madeleine, imágenes de Maxwell, teorías, videos, reportajes. Los investigadores de la memoria saben desde hace décadas que los recuerdos no son grabaciones, son reconstrucciones. Cada vez que un recuerdo es accedido, es ligeramente modificado por el contexto actual. Información absorbida después de un evento puede, de forma no intencional, mezclarse con el recuerdo original, creando una versión del pasado que parece real, pero que fue parcialmente construida por lo que aprendimos después. Eso no significa necesariamente que el testigo esté mintiendo.
La persona puede estar completamente convencida de que vio lo que describió, pero significa que la confiabilidad de este tipo de relato tardío, especialmente en casos que se volvieron virales en los medios, es algo que cualquier investigación seria necesita considerar con mucho cuidado. Entonces, ¿qué es, en definitiva, el documento FTA 012496-8? Es una ventana hacia algo que va más allá del caso específico. Muestra cómo las investigaciones de casos de alto perfil, cuando se cruzan con el volumen masivo de información de la era digital, crean un ambiente donde cualquier detalle puede volverse viral antes de cualquier verificación. Los archivos Epstein tienen millones de páginas. Dentro de esas millones de páginas existen relatos de todo tipo, algunos verificados, muchos no. Algunos enviados por personas que realmente presenciaron algo importante. Otros enviados por personas que confundieron recuerdos con contenido consumido en línea. La cuestión es que, sin investigación activa, no hay forma de saber en qué categoría encaja cada relato. Lo que sabemos con certeza es esto. El nombre de Madeleine McCann aparece en los archivos Epstein. El documento existe. La declaración existe. La niña que cubría el ojo derecho existe en la memoria de alguien que lo consideró lo suficientemente importante como para registrarlo formalmente. Lo que no sabemos es qué ocurrió realmente en esa calle, en ese domingo tranquilo de septiembre de 2009. Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007. Hoy, en 2026, tendría 22 años. El caso continúa oficialmente abierto en 3 países. La operación Grange de Scotland Yard sigue activa. La investigación alemana contra Christian Bruckner continúa en marcha. Y en algún lugar de los archivos Epstein, el documento FTA 022496-8 existe, catalogado, disponible sin respuesta. Un testigo anónimo, un domingo tranquilo, una niña cubriendo el ojo derecho, una mujer que parecía Ghislaine Maxwell, un hombre caminando algunos metros adelante. Las autoridades dicen que no hay prueba de conexión. Puede ser exactamente eso, un relato aislado, de un recuerdo modificado por años de exposición a los medios, que no lleva a ningún lado. Pero existe una pregunta que ese documento deja en el aire y que ninguna declaración oficial consigue hacer desaparecer por completo. Si aquella niña, en aquella calle, en aquel domingo de septiembre de 2009, era Madeleine McCann, ¿quién más, además de ese testigo, la vio? ¿Y por qué nadie dijo nada? Si quieres seguir viendo casos como este, suscríbete al canal.